noche. Estamos iniciando, ¿verdad? Hoy viernes 21 de febrero con el curso de matrimonios. Estamos muy animados. Realmente ha sido todo un reto preparar esto, ¿verdad, Alex? Así es. Y bueno, los que nos están viendo por Facebook, bienvenidos. También a los que están aquí presencial, sean bienvenidos a este curso de el matrimonio. Y vamos a iniciar con la introducción. Pero antes que nada vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar porque sé que hay como algo muy expectante, ¿verdad? De cómo vamos a abordar hoy el matrimonio, cuáles son la dinámica y las tantas preguntas yo creo que todos traemos en nuestra cabeza, ¿verdad? De cómo dar respuesta a algo que es tan vibrante, emocionante, tan maravilloso como es el matrimonio, pero también puede ser tan complejo, difícil y a veces puede traer como tantas alegrías, pero también tantas lágrimas y tanto dolor a nuestras vidas. Y voy a iniciar orando por esto, ¿verdad? Señor, te damos tantas gracias. Esta noche reconocemos que todos los que estamos aquí conectados y los que están de manera presencial no han llegado por una invitación pero no han llegado porque alguien les compartió. Tú los estás llamando a que puedan voltear a verte a ti en medio de su matrimonio. Estamos tan necesitados de respuestas bíblicas, de respuestas que realmente restauren nuestros corazones, que nos den luz, que nos ayuden a sanar heridas y a entender también cuáles son los procesos, las formas y las maneras de llevar un matrimonio a la manera tuya, Padre. Ayúdanos, danos confianza y danos seguridad de saber que vamos por un camino seguro, porque es tu santa palabra la que nos va a guiar. Gracias, Dios, porque confiamos también plenamente en el poder del Espíritu Santo y cada una de las cosas que vamos a hablar aquí han sido oradas y han sido estudiadas en tu palabra. Gracias, Señor, por todos los recursos que tú nos das. Y esta noche ponemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues estamos iniciando, ¿verdad?, el matrimonio, Alex. Así es. Y vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es Dios el centro de tu matrimonio? Qué importante pregunta, ¿no? ¿Es Dios el centro de tu matrimonio? Y bueno, para iniciar esto, queremos contarles una historia de una pareja que se llama Isaías y María. Isaías y María están arreglando un desacuerdo sobre sus finanzas y Isaías, vamos a necesitar, yo creo que pedir un préstamo. Necesitamos arreglar, necesitamos pensar qué hacer, ¿verdad? Antes de pedir un préstamo. Este año apenas estamos iniciando y ya tenemos una gran cantidad de deudas otra vez. No había pensado en eso, pero ahora que lo dices, la única solución es conseguir otro préstamo en el banco. Y sabía que ibas a decir eso, pero yo sé que no es una buena idea. Ya son muchos los compromisos que tenemos que cubrir cada mes y necesitamos hacer algo que realmente funcione. Lo sé. Yo sé que tenemos que hacer algo y es lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¿No confías en mí? Quedamos que yo me haré a cargo de las finanzas. Amor, claro que confío en ti, pero tú no eres tan hábil como para manejar las finanzas. Bueno, yo también podría mencionar algunas áreas en las que tú tampoco eres tan hábil y que también nos están perjudicando. Está bien, Isaías. Ya vamos a dejar esto. Lo que acabas de decir realmente me duele. ¿Te duele? Pero es la verdad, ¿o no? Y María empieza a llorar. Isaías, muy enojado, abandona la habitación. Fin de la discusión. ¿Se le hace algo parecido, verdad? ¿Usted ha vivido algo como esto? Ya vi varias caras aquí, ¿verdad? Que algo muy cercano a la realidad, ¿verdad? Estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado una conversación de este tipo y hemos dicho, esta pobre pareja tiene muchos problemas que resolver. ¿No es así, Alex? Sí, María cuestionó la manera en que Isaías maneja las finanzas de la familia. Isaías estaba a la defensiva. Yo me haré cargo, dice, y luego pasó a la ofensiva.
Podría mencionar algunas áreas en las que tú no eres tan hábil. María hizo una crítica honesta de Isaías. Pero Isaías lo tomó de manera personal. María se ofende por la respuesta de Isaías y comienza a llorar, en lugar de reconciliarse y disculparse. Isaías abandona la habitación muy enojado, lo cual nunca es una buena manera de terminar una discusión conyugal. Sería fácil observar a esta pareja y pensar que tiene una gran cantidad de problemas en su matrimonio, discutiendo sobre finanzas, personalizando comentarios y no manejando bien el conflicto. Pero créanlo o no, su mayor problema no es ni el dinero, ni la comunicación, ni tampoco su relación conyugal. El mayor problema que ellos tienen en su matrimonio es que están sin Dios. En el caso de Isaías y María, seguramente usted podrá ver que esta conversación no es extraña. Hablando de manera práctica, la mayor parte de su matrimonio no involucra a Dios. Ellos hablan mucho acerca de su relación, de sus asuntos, de sus empleos, pero muy poco sobre Dios. ¿Te pareces tú a Isaías y a María? ¿Vives un matrimonio sin Dios? En muchos de nuestros matrimonios, Dios no está en el centro. Incluso como cristianos, tristemente vivimos matrimonios ateos, matrimonios que están desprovistos de Dios y su palabra. Seguro que vamos a la iglesia, seguro que leemos nuestras Biblias, seguro que queremos ser más fieles. Sin embargo, en realidad, muchos de nosotros frecuentemente no ponemos a Dios en el centro. No ponemos a Dios y su palabra en el centro de nuestras vidas. Y eso trae tantos conflictos matrimoniales. Esta noche queremos compartirte 3 razones que dan lugar a un matrimonio sin Dios. Así que la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos en matrimonio sin Dios? Nuestra inmadurez espiritual es la primera. Y para ello vamos comenzando abriendo la palabra de Dios y viendo qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si alguno de ustedes trae su Biblia, puede sacarla y buscar 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4, y dice así: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no es demasiado que los controle su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúo igual que la gente del mundo? Pablo se dirige a los corintios y critica su inmadurez espiritual. A pesar de que son cristianos, Pablo los condena por ser más mundanos que espirituales. La crítica más fuerte está en su manera de llamarlos. Él los llama niños en Cristo. Veamos la analogía. Así como un bebé que no está listo para la comida sólida, de la misma manera, Pablo le da a los corintios leche en lugar de comida sólida. ¿Y por qué? La respuesta está en el versículo 3, que dice, porque aún sois carnales. En nuestro matrimonio, cuando estamos más preocupados por cosas del mundo que por los asuntos espirituales, manifestamos nuestra inmadurez en la fe. En el caso de los corintios, su naturaleza pecaminosa fue manifestada por sus celos, contiendas y las divisiones que resultaron de su lucha por sus líderes favoritos.
en nuestro matrimonio estamos más preocupados por las cosas de este mundo, más que por Dios, Cristo, su palabra o nuestra fe. Y así nuestras dietas espirituales reflejan lo mismo. Solo tomamos leche en lugar de comida sólida. Número 2, otro de los problemas que tenemos es la incredulidad y el egoísmo. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, vamos a leer. Hebreos 3, 12 al 14. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de lo que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Miren, cuando estaba leyendo este versículo realmente me impactó. Yo creo que hemos leído tantas veces la Escritura, pero cuando vamos nuevamente a ver lo que dice el autor de Hebreos a la carta, dirigiéndose a los cristianos, porque desde el inicio, versículo 12, les está diciendo, por lo tanto, amados hermanos, les está advirtiendo acerca de escoger la incredulidad. ¿Cuántas veces dudamos de lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces dudamos que esto sea una autoridad en nuestra vida? Dice, espantosa consecuencia es la incredulidad. En el versículo 12 dice, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y el versículo 13 dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Amigos, esta es una advertencia a los cristianos acerca de ser no cristiano. ¿Me explico? Muchas veces decimos que creemos, pero nos comportamos como incrédulos. No creemos que esto que está advirtiendo el Señor aquí es real y que nos puede alcanzar. En un salón tan grande como este, incluyendo las personas que están ahorita conectadas o que nos verán más adelante, seguramente muchos de ustedes pueden decir que se identifican como cristianos. Sin embargo, su elección de seguir un camino sin fe muestra que tú probablemente no eres cristiano. ¿Y cómo es esto? En las decisiones que tomas en tu vida, en tu matrimonio, estás demostrando constantemente que has puesto más fe en ti mismo o en este mundo que en seguir a Dios. Piensa solo por un momento. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Está reflejando tu matrimonio un camino de fidelidad que sigue a Dios y busca obedecer su palabra? ¿O has escogido no creer en Dios y seguirle? Amados hermanos, la advertencia para ti es, si constantemente tú estás escogiendo la incredulidad en tu vida y tu matrimonio, no puedes tener la confianza de que eres cristiano. Qué fuerte se oye, ¿no? Pero eso dice la palabra, amigos. Y eso está diciendo, si no estamos haciendo las cosas conforme dice la palabra, estamos actuando como incrédulos. Por lo tanto, el autor de Hebreos dice en el versículo 14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. La promesa, pero primero con obediencia. Esta es una advertencia a los cristianos sobre ceder ante el ateísmo momentáneo. Para la mayoría de nosotros aquí, esta noche, la pregunta no es si somos o no cristianos. Más bien la pregunta sería, si hay ciertos momentos en nuestro matrimonio donde elegimos la incredulidad y no luchamos por la fe. Los matrimonios cristianos pueden frecuentemente estar llenos del ateísmo momentáneo. Elegimos sin fe en lugar de confiar en Dios. A veces, debido a la ignorancia.
y no pensamos en Dios y en cómo su palabra se relaciona con nuestras vidas. Podríamos llamar a esto una incredulidad pasiva. Tal vez observamos a nuestros padres cómo llevaban sus matrimonios infieles y por eso estamos familiarizados con ello. O tal vez nunca fuimos enseñados sobre cómo aplicar la palabra de Dios a nuestro matrimonio. Así que vivimos como mejor sabemos. Pero la realidad es que con mayor frecuencia nosotros como cristianos estamos activamente escogiendo la incredulidad. Conocemos el camino de Dios, pero escogemos un camino diferente. Uno que implica alejarnos de Dios. Estamos escogiendo una rebelión deliberada contra Dios. Sé que lo que Dios dice, pero escojo no hacerlo. Esposos, una incredulidad activa en su matrimonio podría lucir así. Yo sé que tengo que entregar mi vida por mi esposa, como Cristo entregó su vida por la iglesia, pero escojo no hacerlo. En lugar de servirle, prefiero satisfacer mi propia comodidad y deseos. Yo sé que tengo que comprometerme con mi esposa emocionalmente, pero es más fácil evitar los asuntos difíciles y permanecer en lo superficial. Yo sé lo que quiero de nuestro matrimonio y de nuestra vida. Por tanto, controlo a mi esposa. Yo le digo qué hacer y cómo hacerlo. No quiero que Dios esté a cargo. Yo soy el que quiero estar a cargo. Yo sé que tengo que confesar mi pecado a mi esposa y ser humilde, pero mi orgullo me impide hacerlo. Y en el caso nuestro, ¿verdad? Como esposas, una incredulidad activa en su matrimonio podría lucir así. Yo sé que soy más competente que mi esposo. En lugar de seguir su liderazgo, prefiero tomar control de la situación. Yo estoy herida o frustrada y por eso, como venganza, digo cosas ofensivas o manifiesto mi enojo. Yo voy a confiar en mis suposiciones acerca de él más que confiar en su carácter probado o su trayectoria. Yo voy a fastidiarlo hasta obtener lo que quiero. ¿Se te hace familiar esto? Hacer las cosas que Dios te pide requieren fe y requieren mucha confianza en Dios. Si no confiamos en Dios, es más fácil seguir el camino de la incredulidad. En cada uno de los ejemplos que mencionamos, el esposo o la esposa están escogiendo seguir su propio camino en lugar de confiar en el camino que Dios ha trazado, pensando que el que ellos han decidido es mejor para su matrimonio. Si no escojo a Dios, ¿a quién o a qué estoy escogiendo en su lugar? Generalmente, a mí mismo. Estoy escogiendo confiar en mí mismo antes que a Dios. Si Dios no está en el centro de nuestros matrimonios, si no confiamos en Dios y en sus caminos, entonces la alternativa es hacer que mi matrimonio sea principalmente acerca de mí. La incredulidad con frecuencia conduce rápidamente al egoísmo, o viceversa, el egoísmo nos lleva a la incredulidad. Veamos cómo todas las declaraciones anteriores para esposos y esposas comenzaron con yo quiero, yo sé, yo estoy herido, yo asumo, etc. Número 3. Atrapados en lo horizontal y olvidando la gloria de Dios. El matrimonio existe en dos planos, un plano horizontal y un plano vertical. La relación horizontal es lo que sucede entre mi cónyuge y yo. Cómo nos hablamos, cómo nos amamos, cómo discutimos, la manera en que somos como padres, cómo vivimos juntos. A esto se refiere la Escritura con la dinámica de una sola carne. Uno de los objetivos de nuestro matrimonio es la unidad. Esto es lo que significa una sola carne, unidad. Trabajo en equipo, o como Jesús lo describe en Marcos 10, dos que se convierten en uno solo. ¿Qué ocurre en el día a día en los afanes del matrimonio? Frecuentemente nuestras decisiones y actitudes pecaminosas en el matrimonio nos mantienen arraigados en la dinámica horizontal.
está preocupado por su cónyuge, lo que hace, lo que piensa, cómo reacciona, lo que desea, cómo actúa, etc. Debido a las batallas diarias del matrimonio, se pelea en las trincheras. Muchas veces perdemos de vista las cosas más grandes. Podemos rápidamente olvidarnos de la dimensión vertical de nuestro matrimonio. El objetivo final de nuestro matrimonio es glorificar a Dios. Más que solo una relación humana, el matrimonio está destinado a mostrar una mayor realidad espiritual, que es la relación de Cristo y su esposa, la iglesia. Así que su matrimonio no se trata solo de ustedes dos, se trata sobre Dios y su mayor gloria. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, nos dice: así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Uno de los errores clásicos de la mayoría de los matrimonios cristianos es que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en un plano horizontal y prestamos poca o ninguna atención a las dimensiones verticales del matrimonio. En el caso de Isaías y María, ellos han tenido argumentos y discusiones financieras una y otra vez, y en realidad nunca hablaron de Dios. Piensa en tu propio matrimonio por un momento. ¿Cuánto tiempo pasas en las dimensiones horizontales sin hacer ninguna referencia a Dios? Tal vez te sientes atrapado en las trincheras y has perdido de vista los propósitos mayores de tu matrimonio. Reconocer la gloria de Dios significa reconocer que este matrimonio es menos sobre mí y mi cónyuge y es mucho más acerca de Dios. Y yo entiendo, hermanos, que hay muchísimas áreas en la vida en las que es difícil tener esta percepción. Tal vez estamos en un matrimonio cristiano. Sin embargo, lo que hacemos es distribuir a Dios en algunas áreas y en otras no. Y limitamos a Dios en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Tal vez sea como estudiar, tal vez sea fácil para mí estudiar mi Biblia, orar, cómo hablar con mis hijos acerca de Dios, pero no sé cómo Él se relaciona en algunas áreas de mi vida. Pongamos algunos ejemplos. En el área sexual, como hombre o mujer casada, podemos llegar a tener relaciones sexuales en el matrimonio, pero nunca hablar sobre sexo y mucho menos hablar sobre los propósitos de Dios para el sexo y la manera en que se relaciona con nuestro matrimonio el sexo. En el área del dinero y pensando en el caso de Isaías y María, podían perseguir muchos principios prácticos para administrar su dinero, pero nunca hablaron sobre la manera en que Dios se relaciona con ellos, con ello o con la Biblia acerca del dinero. En el área profesional, mis logros, mis objetivos profesionales son más importantes que las prioridades piadosas en mi vida. Eso tal vez sea más común en los hombres, pero cada día también se da en las mujeres. Aún como cristiano, mis demandantes horas de trabajo pueden ser identificadas bajo el concepto de autoprotección, de proveer para la familia. ¿Estoy dispuesto a poner mi matrimonio antes que mi profesión? ¿Cómo se relaciona Dios con mis metas de trabajo y ambiciones de carrera? Pensando en el área del hogar, tal vez estoy más interesada en lo que es grande, cómodo y seguro, en lugar de construir un hogar que tenga el aroma de Cristo y que el hogar sea edificado sobre el fundamento del Evangelio. Queridos amigos, tal vez sea tiempo de revisar las áreas de tu vida en las que te las has arreglado sin Dios. Y no estoy diciendo que no tienes algunas áreas en donde no lo has involucrado, pero piensa por un momento en qué áreas lo has excluido y no le has permitido que Dios transforme esas áreas de manera particular en tu vida.
Y quiero hacer aquí una pequeña pausa, ¿verdad? Porque, amigos, estos días que estábamos preparando el tema y yo meditaba en todo eso, estoy segura que los problemas que tú tienes en tu matrimonio no son tan diferentes al de Alex y el mío. Y pensaba, Señor, ¿cómo nos has permitido vivir casi 35 años juntos? Y lo único que llegué a la conclusión es que siempre hemos buscado a Dios en el centro de nuestras vidas. ¿Cómo? A veces muy rápido y a veces nos hemos tardado muchísimo y ahí es donde hemos sufrido. Pero pensando en todo esto, yo le daba gracias a Dios porque esa es la única diferencia. Poner a Dios de manera vertical, ¿verdad? Voltear a verlo en medio de cualquier situación y conflicto o decisión, cualquier área que necesitamos arreglar, Alex y yo. Dado lo que hemos mencionado, este es un buen momento para mirar hacia arriba, poner a Dios en el centro y luchar por la fe. Nosotros mismos, Alma y yo, hemos pasado por etapas en las que por meses hemos querido tomar decisiones. Hemos hablado del tema. Hemos buscado las cosas positivas y negativas para discutirlas y poder tomar la mejor decisión. Sin embargo, y tengo que reconocerlo, en algún momento Alma dijo, hemos invertido mucho tiempo estudiando esta decisión, considerando solo nuestros propios deseos y planes. ¿No deberíamos considerar lo que Dios tiene que ver con esto? Ups. Ella tiene razón. Abordamos la decisión de manera impía y lo peor de todo es que somos maestros de la palabra y consejeros bíblicos. Esto, por lo tanto, puede sucederle aún al mejor de nosotros. En lugar de mantenernos atrapados en las trincheras horizontales o en las áreas de nuestra propia vida en el matrimonio, necesitamos elevar nuestra mirada al cielo y considerar al Señor y Creador del universo. Recordemos las palabras del profeta Isaías, que nos dice en Isaías capítulo 40, versículos del 25 al 26. Y dice así, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre, a causa de su gran poder y su incomparable fuerza. No se pierde ni una de ellas. Amigos, ¿qué significaría poner a Dios en el centro de tu matrimonio? Y tenemos 4 sugerencias. Número 1, comienza haciendo una simple pregunta. Y esto lo hacemos muchísimo en consejería. Las personas llegan, nos cuentan los problemas y llevan 10, 20, 30, una hora y nunca han mencionado a Dios y son creyentes. Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿En dónde está Dios en esa situación? Así como en algún momento Dios me llevó a cuestionar haciendo la pregunta, ¿cómo se relaciona Dios con este asunto? Muchos de nosotros necesitamos hacernos la misma pregunta básica, ya sea que se refiera a nuestro matrimonio en general o a alguna área en particular. Necesitamos comenzar con esta pregunta básica y luego orar para que Dios se revele a nosotros mismos. A medida que avanzamos en nuestro matrimonio, yo te animo que si solo te llevas esa pregunta esta noche, en ese tema que no has podido resolver, que puedas orar con tu pareja y decirle, ¿y dónde está Dios en toda esta situación? Y yo te aseguro que habrás dado pasos agigantados para involucrar a Dios en ese problema o en esa situación o esa área. Número 2. Confía en Dios y vive una vida centrada en el Evangelio. La manera más común en que las parejas cristianas tratan de arreglar sus matrimonios es haciendo exactamente eso mismo, arreglando su matrimonio. El enfoque de sus relaciones es ellos mismos, y ahí nos quedamos atrapados en el plano horizontal del matrimonio. Y no quiero que me malinterpreten, gran parte del trabajo básico del matrimonio
implica un arduo trabajo de resolver las cosas entre ambos. Pero consideremos lo que dice Salomón sobre nuestra confianza en Dios. Busquemos Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, y dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Los matrimonios cristianos son construidos al igual que un triángulo. En un triángulo vemos 3 vértices. En el vértice superior se encuentra Dios y en los 2 vértices inferiores se encuentra la pareja, esposo y esposa. Como parejas de creyentes, si nuestra unión es lo único que nos mantiene juntos, entonces no somos mejores que las parejas no cristianas. Nuestro matrimonio debe comenzar con ambos, esposo y esposa, confiando en Dios en primer lugar y ante todo. Los matrimonios cristianos saludables comienzan con la confianza en Dios. Y en este vértice, los 2 lados que van de Dios hacia el esposo y Dios hacia la esposa, indican confianza. Confianza de ambos hacia Dios. Salomón dice en Proverbios 3 que los cristianos debemos siempre comenzar la vida con una confianza en Dios en todos nuestros caminos. En el matrimonio nos inclinamos menos hacia nuestro propio entendimiento y reconocemos a Dios en primer lugar y luego confiamos en que Él enderezará nuestro camino. ¿Tienes un matrimonio que es dirigido por la confianza en Dios? ¿En qué otra cosa has escogido poner tu confianza? Esta noche quiero recordarte que una de las prioridades es vivir una vida centrada en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo vino a morir en una cruz en lugar de nosotros los pecadores. ¿Qué nos pide Dios en respuesta a este mensaje? Nos pide 2 cosas: arrepentimiento y fe. Estas son 2 palabras importantes mencionadas en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento es darle la espalda a nuestro pecado. Una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu matrimonio es que consideremos seriamente nuestro propio pecado. Qué difícil, ¿verdad? Nuestra tendencia pecaminosa es querer pasar más tiempo enfocados en el pecado de nuestro cónyuge. Sin embargo, la Biblia frecuentemente nos lleva a mirar primero nuestro propio corazón. ¿Qué nos dice al respecto el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 42? Nos dice lo siguiente: ¿cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y aquí Jesús, en forma humorística, está realmente hablando, en algunas otras versiones dice viga, de esas vigas que sostienen los techos desde aquella época hasta la actualidad. En aquella época eran de madera y obviamente son unas cosas más o menos de este tamaño de grosor y un largo de 2-3 metros, ¿verdad? Obviamente pues nadie pudiera soportar este peso de una viga, pero literalmente es lo que dice. Tenemos eso que nos deja completamente ciegos. Y la otra cosa que se nos pide es tener fe en Cristo. El objetivo de nuestra fe es el Hijo de Dios. Mostramos nuestra confianza en el Padre, pero encomendamos nuestra vida a su único Hijo Jesucristo. Y en el matrimonio mostramos nuestra fe a seguir las palabras de Cristo como a la mejor manera de vivir el matrimonio. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es posible
que algunos de los que nos están viendo ahí en la grabación, en vivo o más adelante la van a ver, o tal vez algunos de los que están aquí presentes no ha entendido plenamente lo que es el Evangelio y no ha tomado una decisión por Cristo. Si esto es así, y en ese momento Dios está hablando a tu corazón y te está pidiendo que tomes esta decisión, entendamos qué es el Evangelio. Si vamos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos hemos pecado. Un poquito antes, en el versículo 10 nos dice, no hay justo, ni aún uno solo. Y en el 12, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Algo que debemos entender es que todos hemos pecado. ¿Y qué sucede con los que hemos pecado? En el capítulo 6, versículo 23, nos dice lo que sucede. Nos dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios y la persona pecadora. Y su destino eterno, como nos dice Apocalipsis 20, versículo 15, en el lago de fuego. Destinado también para Satanás y sus ángeles caídos o demonios, ¿verdad? Ahora bien, no queremos ese destino. El mismo versículo 23 del capítulo 6 nos dice, mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú no has entendido esto hasta este momento, pues tienes que tomar una decisión. ¿Y cómo la vas a hacer? Pues ahí en la tranquilidad de tu hogar, hoy en la noche, ahí en tu cuarto, tú solo, ora a Dios y reconoce que eres pecador primeramente. Después, confiesa tus pecados en forma general, arrepiéntete como lo acabamos de decir, arrepiéntete de esos pecados y entrega tu vida a Cristo. Pídele que entre por fe en tu corazón. Y de esa manera aceptamos a Cristo. Y como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces seremos hechos y somos hechos hijos de Dios. Si alguien aquí no ha entendido esta verdad, pues es el momento que tome cartas en el asunto y actúe. Y de igual manera, ¿verdad? Si hay alguien que quisiera profundizar un poco más, pues pueda acercarse en cualquier momento con nosotros y siempre estaremos dispuestos a explicar un poco más el Evangelio y cualquier duda que tenga. El tercer punto es aprender a perseguir los medios comunes de la gracia para tu matrimonio. Tú podrías estar esperando un rayo del cielo o algún otro medio dramático para transformar tu matrimonio. O podemos como esposos y esposas perseguir los medios comunes de la gracia de Dios que Él está dispuesto a darnos y los tenemos al alcance. Pregúntate, ¿mi cónyuge y yo asistimos a la iglesia con regularidad? ¿Nos hemos comprometido en alguna congregación y estamos dispuestos a recibir apoyo para nuestro matrimonio de hermanos maduros en la fe? No hay llaneros solitarios, ¿verdad? ¿Cuántas veces Alex y yo hemos necesitado otros hermanos maduros en la fe para hablar de situaciones, para llorar, para pedir consejo? Aún hoy en día, ¿verdad? Necesitamos caminar juntos con otros matrimonios. Hemos construido realmente relaciones a nuestro alrededor que ayuden y protejan a nuestro matrimonio. Es decir, tenemos comunión cristiana y un apoyo relacional. Pasamos tiempo con regularidad en la palabra de Dios juntos como pareja y de manera individual. Es decir, tenemos una vida en donde practicamos una cita con Dios diaria. Una de las herramientas que más promovemos en el centro de consejería es tener un tiempo con Dios. Esa cita con Dios, ese momento, tenemos videos, igual cualquier persona que guste se los podemos enviar. Es ese tiempo a solas con Dios en donde Él va a hablar a tu vida, donde van a venir
las convicciones y los momentos en donde el Señor va a hablar a tu corazón y te va a mostrar eso que explicaba Alex, ¿no? Ese enderezar las veredas, el mostrarnos por dónde debemos de caminar. Este centro de consejería está hoy aquí de pie porque hace más de 15 años el Señor habló a nuestras vidas en un devocional diciendo que iba a haber un lugar que se iba a llamar Semillas de Esperanza. Nosotros no sabíamos qué era. Le preguntamos al Señor, dijo que iba a llegar gente muy lastimada, con situaciones de mucho dolor, con un corazón quebrantado y que necesitaban ayuda y que necesitaban conocer al Dios vivo. Y seguíamos preguntando, ¿qué es? Pensamos que era una casa para ayudar a mujeres golpeadas o de asistencia. No entendíamos, no conocíamos ni sabíamos lo que era la consejería bíblica. Fue a través de muchos procesos de hermanos en la iglesia que vivieron situaciones muy dolorosas, que nos preguntábamos, ¿habrá alguna otra forma de poder ayudar a esos matrimonios que estaban sufriendo y en donde la iglesia en donde participábamos se mermó totalmente por una situación pecaminosa y los problemas de 2 matrimonios que salieron a la luz? Y ahí inició el camino para que empezáramos a estudiar la consejería bíblica. Pero fue a través de una cita con Dios, de un tiempo con Dios que le estás preguntando, ¿y qué sigue, Señor? ¿Qué tienes para mi vida? ¿Cuál es el propósito? Las 3 cosas más importantes que necesitamos saber como personas y como matrimonio es que Dios nos ama, que tenemos un propósito y que finalmente en medio de todo esto hay una seguridad y la seguridad está en Cristo. Si tú tienes esas 3 cosas en tu vida, amor, propósito y seguridad, estoy seguro de que tú sabes hacia dónde vas y no vas a estar buscando en cisternas vacías lo que Dios ya te otorgó en el momento en que tú lo recibiste como tu único y suficiente Salvador. Tercer punto, ama a tu cónyuge. Puede parecer tonto hablar de esto. Sería lógico que para tener un buen matrimonio debemos amar a nuestro cónyuge. Pero la realidad es que mostramos realmente que amamos y confiamos en Dios, demostrándolo en la manera en que amamos a nuestro cónyuge. El apóstol Juan lo pone en los siguientes términos. Vamos a buscar la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 20, y dice así: si alguno dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esta persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Si realmente tú te llamas a ti mismo cristiano y tu amor por Dios no se manifiesta de la manera en que amas a tu cónyuge, entonces Juan dice que tú eres un mentiroso. Ponemos de manifiesto nuestra fe por la forma en que vivimos en nuestro matrimonio. Santiago 2, 14, 26 nos lo dice de la siguiente manera. Y miren, hermanos, no voy a leer todos los versículos por cuestión de tiempo, pero solamente voy a leer algunos importantes para entender lo que les digo. Dice así Santiago capítulo 2 a partir del versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿No te recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe.
Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y termino haciéndote esta última pregunta. ¿Tu confianza en Dios y el amor por su Hijo da lugar a una disposición de confianza y amor hacia tu cónyuge? Y si no, ¿por qué no? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos poner esto que hemos escuchado en el día de hoy, en esta introducción, en tus manos y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, amigos que están aquí presencialmente o viéndonos a través de la plataforma de Facebook. Señor mío, rogamos que este taller del matrimonio que estamos iniciando el día de hoy puedan concluirlo nuestros hermanos que han asistido este primer día, que sean perseverantes para que puedan terminar, Señor, para que puedan concluir y conocer lo que tú nos dices acerca del matrimonio, Señor, puedan resolver sus dudas y puedan vivir un matrimonio verdaderamente bíblico. En tus manos lo ponemos, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, esta noche hemos puesto en el centro de nuestros matrimonios a Dios. Mi esperanza es que en todos los que estamos participando en este taller vivamos una transformación de adentro hacia afuera. La próxima semana vamos a continuar con la teología bíblica de la creación del matrimonio. El matrimonio es idea de Dios, la caída y la redención del matrimonio. Pero no te preocupes, esto se oye muy teológico, ¿verdad? Claro que vamos a dar respuesta de manera práctica a todo lo que seguramente te trajo aquí. Vamos a usar estos dos libros, uno de ellos es Mejor que le den y el otro es, realmente este fue el libro que nos animó a Alex y a mí, ¿verdad? Porque se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Realmente son materiales muy prácticos que van a dar respuesta a muchas dudas que no son, a lo mejor no las tienes tú, pero hay personas alrededor que te preguntan y no sabes cómo responder. Entonces, esto es una capacitación no solamente para ti, sino tus amigos, tus hijos, ¿verdad? Que necesitamos entender y dar respuestas basadas en la palabra de Dios. Entonces, confiemos en nuestro buen Dios. Él es el creador del matrimonio y Él es el más interesado en que esto funcione. Y pues los esperamos la siguiente semana. Viernes a las 7:15 de la noche vamos a iniciar nuevamente por Facebook Live. Muchísimas gracias, que descansen.